No contiene escenas de sexo ni de violencia. ATN Televisión. Todo lo nuestro. A continuación. Una luz de esperanza. Muy buenas tardes a todos los amigos televidentes que se conectan en esta preciosa tarde a través de nuestros cableoperadores de nuestro canal ATN Televisión. Les damos la bienvenida y un saludo especial a su programa Una Luz de Esperanza. Estamos contentos de poder estar aquí con todos ustedes para compartir en esta tarde, como siempre trayendo temas para aprender cada día más y a través de la palabra de Dios. Así que les saludamos de una manera muy especial. Dios les bendiga aquí a quienes nos están viendo en nuestra ciudad de Cúcuta, nuestro departamento norte de Santander y alrededor de nuestro país de Colombia, y aquellos que también se empiezan a conectar a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Dios les bendiga allí donde usted esté, sea América, Asia, Europa, Oceanía, África, en cualquier país del mundo. Dios le bendiga más. Le invitamos a que desde ya empiece a compartir la transmisión allí en su Facebook o en YouTube, en estas redes sociales, y por supuesto en las páginas que estamos compartiendo este programa Una Luz de Esperanza con sus familiares, con sus amigos, con todos sus contactos allí que tengan en las redes sociales, para que más personas puedan ser bendecidas a través de estos temas que traemos, para que alcancen esa bendición. Y por supuesto no sabemos cuál sea la condición, que quizás circunstancia esté pasando, y Dios pueda hablar a sus corazones, pueda confortar, pueda consolar, pueda animar, porque eso hace Dios a través de su palabra. Y les saluda su amiga Cindy Grimaldos. Como siempre aquí en el set de Una Luz de Esperanza, quiero saludar al equipo de trabajo, tanto a nuestro querido pastor John Jairo Gómez de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en el barrio San Luis, que hoy está nuevamente con nosotros, y damos gracias a Dios por la oportunidad de que ya él puede estar aquí. Dios ha sido bueno con nosotros y quiero saludarle. Dios le bendiga, pastor. Amén, Cindy, buenas tardes. Marco, buenas tardes. Televidente, buenas tardes. Dios le bendiga. Verdad que para mí es un gozo poder estar aquí con cada uno de ustedes para compartir sobre estos temas tan importantes que el Señor nos regala. Amén, por supuesto, pastor. Y Dios te bendiga, Marco. Buenas tardes. Buenas tardes, Cindy. Buenas tardes, pastor. Bueno, es de gozo volver a tener aquí en nuestro set de trabajo a nuestro pastor John Jairo. Nos gozamos nuevamente de que esté aquí con nosotros. Y a todos los televidentes, a todos los que nos siguen en distintas redes sociales, Dios le bendiga. Como siempre lo decimos, es un gozo para nosotros poder estar cada domingo aquí transmitiendo este programa Una Luz de Esperanza. Así es, y saludamos a todos aquellos que nos están viendo a través de la página de m.m.m San Luis, y también por supuesto a la página de Una Luz de Esperanza, y también a través de la página de ¿qué otra página? Pastor Alcides. Pastor Alcides Peña, allí en Bucaramanga. Un saludo muy especial a todos los hermanos, a todas las personas cristianas, no cristianas, aquellos que nos ven a través de los diferentes medios. Les invitamos a que permanezca ahí conectadito, porque hoy traemos un tema que es de gran importancia y que muchas veces nosotros nos hacemos distintas preguntas, y creo que la mayoría de seres humanos nos hacemos preguntas referente a eso. Yo quiero dejar a Marco para que él nos diga cuál es el tema a tratar en la tarde de hoy, y por supuesto a los invitados que tenemos en la tarde. Bueno, en esta tarde vamos a tratar el tema ¿qué hay después de la muerte? Esa es una pregunta que todas las personas se hacen, porque a todos les interesa saber qué hay después de la muerte, qué pasa después de la muerte, qué es lo que sucede allí después de que nosotros partimos de esta tierra. Y para esto nos va a estar acompañando allí desde Andalucía, España, nuestro pastor, nuestro reverendo Josué Muñoz, quien es el presbítero de la zona 6 allí de España. Bueno, presbítero también igual que comenzamos nosotros acá en la zona 6, él es el presbítero allá de la zona 6 de España. ¡Qué bendición! Qué Ya bueno, lo tenemos, ¿no? ahí Dios en le pantalla. bendiga, pastor. Dios lo bendiga, hermano Cindy, hermano Marco, Dios lo bendiga, pastor John. Una bendición Amén. poder estar con ustedes también, pues gracias por invitarnos a este programa. Amén. Bueno, Amén, y también tenemos entre nosotros también en la parte de la sección musical a la hermana Sara Moreno, quien es la esposa de nuestro pastor Josué, quien le damos la bienvenida. Hermana, Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga grandemente. Nos sentimos muy felices por poder estar con todos ustedes
Para nosotros es un privilegio desde esta parte del mundo poder compartir con todos ustedes. Un saludo cariñoso y esperamos que este programa sea de mucha bendición para todos nosotros y para todas esas personas que nos están sintonizando desde diferentes partes del mundo también. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, Qué a bendición. nuestra hermana Sara Moreno, como hablamos con el pastor Josué, en esta parte del mundo, como dice nuestra hermana, conocemos a la hermana Sara tras un congreso que hubo allí en Europa, y la hermana sacó un tema que se llama, cantó un tema que se llama Camina por Fe. Es una canción que en esta parte se hizo bastante viral, y quienes tenemos la oportunidad de transmitir, la usábamos mucho para iniciar programas, para finalizar programas, o dentro de nuestras parrillas de programación la usamos aún porque igual de tanto colocarla tanto en el intro como al final, entonces ya uno escucha la canción y es tan familiar y ya uno se la sabe de memoria, y es una canción de bendición que también ministra nuestras vidas. Entonces qué bendición y qué oportunidad tenerlos a los dos, ustedes como esposos, ahí el pastor en la predicación, la hermana en la parte musical. Bueno, un complemento perfecto, y Dios es muy bueno, y les doy la bienvenida, un gusto conocerles, así sea a través de estas plataformas virtuales, pero estamos unidos como cristianos, como obra del Movimiento Misionero Mundial, y lo mejor, unidos para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Quiero dejar a nuestro pastor John para que él los salude. Amén, sí, pastor, buenas tardes. A su esposa, ¿verdad? Qué bendición. Para nosotros es un gozo poderle tener aquí en nuestro programa Una Luz de Esperanza, ¿verdad? Que el Señor cada semana, cada domingo tras domingo, el Señor nos regala un tema para compartirlo con todos nuestros televidentes y hermanos y amigos. Así que esperamos en esta tarde que el Señor nos regale un programa y un espacio bien hermoso para poder así transmitir el mensaje de la palabra del Señor, y que llegue allá donde está la necesidad, donde está el problema, donde está esa persona quizás necesitando una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de consejo. Así que esperamos que el Señor lo use al pastor y también a su esposa en el espacio donde ella va a estar entonando esas alabanzas. Sí. Así es, y bueno, queremos invitar también a aquellos que están allí en Argentina, pues tenemos la bendición y oportunidad de estar a través de una emisora que se llama Vientos de Vida. Vientos de Vida. Un saludo especial para nuestra hermana Carol, su querida madre, que pues abrieron este espacio allí en este país de Argentina. Un saludo especial para todos los hermanos y el pueblo argentino, así que allí nos están escuchando también. Recuerden que vamos a hablar acerca ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué habrá? Todos nos hacemos esa pregunta, y ya en unos momentos estaremos iniciando este tema a desarrollar, así que les invitamos. Si usted quiere comunicarse, trae una pregunta, tiene alguna inquietud acerca de este tema, puede comunicarse a la línea telefónica 548-2671. Recuerde, 548-2671 para los que estamos aquí en nuestra ciudad, en nuestro país Colombia, o si usted está en otra parte del mundo, puede dejar los comentarios ahí debajo de la transmisión, su pregunta, su saludo, desde qué parte nos está viendo, o si tiene alguna petición de oración. Pero Marco, queremos ya ir a la primera parte musical. Sí, vamos, antes de ir a nuestro primer corte comercial, vamos con nuestra hermana Sara, con una primera canción, un primer bloque musical. Hermana Sara, adelante, la dejamos con esa primera canción. Amén, gloria al Señor. Cristo, mi mejor amigo. Cristo, mi fiel compañero. Cristo, que me da la vida.
da el consuelo. Ríos, ríos de agua viva, corren por todo mi cuerpo. Cuando a Jesús le alabo, cuando a Él le adoro, cuando a Él me acerco. Ríos, ríos de agua viva, corren por todo mi cuerpo. Cuando a Jesús le alabo, cuando a Él le adoro, cuando a Él me acerco. Yo quiero ser humilde delante de Cristo, con un corazón puro delante de Cristo, con un corazón puro delante de Cristo, alabando a mi Señor. Yo quiero ser humilde delante de Cristo, con un corazón puro delante de Cristo, con un corazón puro delante de Cristo, alabando a mi Señor. Yo soy un pecador que vengo arrepentido pidiendo perdón, que vengo arrepentido pidiendo perdón, que vengo arrepentido a los pies de mi Señor. Yo soy un pecador que vengo arrepentido pidiendo perdón, que vengo arrepentido pidiendo perdón, que vengo arrepentido a los pies de mi Señor. Cristo, mi mejor amigo. Cristo, mi fiel compañero. Cristo, que me da la vida, que me da su amor, que me da el consuelo. Cristo, mi mejor amigo. Cristo, mi fiel compañero. Cristo, que me da la vida, que me da su amor, que me da el consuelo. Ríos, ríos de agua viva, corren por todo mi cuerpo. Cuando a Jesús le alabo, cuando a Él le adoro, cuando a Él me acerco. Ríos, ríos de agua viva, corren por todo mi cuerpo. Cuando a Jesús le alabo, cuando a Él le adoro, cuando a Él me acerco. Yo quiero ser humilde delante de Cristo,
gloria al Señor. Una luz de esperanza. Usted está viendo A mí un vaso lleno, lleno de leche colanta, de los campos y sábanas de fincas colombianas. No me den leche extranjera, para mí no es la primera. Por eso yo siempre quiero lo de mi tierra lechera. Ay, qué orgulloso me siento de tomar leche colanta. Centro Alarmas Electrónicas GR. Ven ya a Centro Alarmas. Avenida Segunda, 634, en el centro de Cúcuta. O llámanos al 583-2567, 583-2059, celular 315-793-3516. Centro Alarmas Electrónicas GR. Usted está viendo Una luz de esperanza. Continuamos aquí en su programa Una luz de esperanza, amados televidentes, recordándoles el tema a tratar en la tarde de hoy, que es ¿qué hay después de la muerte? Entonces, todos nosotros nos hacemos alguna vez esa pregunta, nos la hemos hecho, quizás antes de conocer a Dios, a las cosas de Dios, la palabra de Dios, teníamos desconocimiento, de no leer quizás la palabra, de no tener alguna experiencia personal con Dios. Entonces la mayoría de seres humanos, Marco, Pastor John, Jairo, nos hemos hecho esa pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Porque la gran mayoría de personas tienen este interrogante en su mente, en su corazón, dice, ¿qué pasará si yo muero? ¿Habrá algo? ¿No habrá nada? ¿O se acabó allí? Porque hay miles de preguntas de que, bueno, hay otro lugar, otro mundo, quizás espiritual, o yo pude vivir la vida como quise y hasta ahí acabó. Muchos quieren saber qué sucede exactamente, ¿no, Pastor? Después de la muerte. ¿Qué sucede con nosotros si después de morir dejamos de existir simplemente o es algo que se va a otro lugar, como muchos plantean, a otra dimensión, a un mundo paralelo, dicen muchos otros? Entonces, eso, yo creo que la pregunta es una pregunta, como usted dijo, universal. Sí. Todas las personas en algún momento de la vida se han tenido que hacer esa pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Sea de diferente cultura, sea de diferente país, eso como humanos, que nos va a llegar ese día determinado. Exacto, entonces por esa razón, para comenzar ya entrar en el tema, queremos iniciar preguntándole a nuestro pastor Josué, y aquí todo para tratar aquí en la mesa de trabajo. La pregunta es, ¿qué es la muerte? ¿Es un ser, un espíritu o un ángel? ¿Qué es en realidad, no? Porque hay muchas definiciones, pero en realidad, ¿qué es? Pastor, ¿puede activar el micrófono? No hay audio. Ok, disculpen, ahora sí. Ahora sí, Pastor, ahora sí. A ver, como mencionaban ustedes, realmente es cuando hablamos de la muerte es una pregunta universal, ¿no? Todos nos hemos hecho algún momento de la vida esa pregunta, ¿qué es la muerte? En sí podemos ver que hay muchas ideas con respecto a la muerte y se ha representado la muerte de muchas maneras. Inclusive pues a partir del siglo XV, por ejemplo, se representó a la muerte como un ser con una capucha, una calavera, con una guadaña en la mano. Entonces,
cuando vemos en sí, ante esta pregunta directa, si es un ser, si es un ángel, inclusive algunos dicen un demonio, viene a nuestra mente como cristianos, como por ejemplo esta palabra que se nos ha dicho, el ángel de la muerte. Y realmente la muerte no es ni un ángel, no es ningún demonio, ni tampoco es un ser en sí. La muerte es un estado de separación del cuerpo y del alma. Y justamente en la creación del hombre, Dios hace al hombre, lo forma a su imagen y semejanza, y dice la Biblia que Él sopla aliento de vida, y el hombre pues es un ser viviente. Pero este concepto de que sea un ángel o un ser es bastante extendido. Es más, he oído personas hablando sobre esto y sobre todo relacionándolos directamente con la primera Pascua que ocurrió en Egipto. Entonces muchos comentan que el ángel de la muerte pues pasó y lo que hizo es como que quitar la vida a todos los primogénitos de Egipto. Pero sin embargo, si ves el texto, no dice el ángel de la muerte, más bien dice claramente allí que es Dios Jehová hirió a todo primogénito, dice el texto. Entonces es ese el estado, la separación del cuerpo del alma, es ese estado que ya no hay esa unidad, el cuerpo vuelve, como dice la Biblia, al polvo, es polvo y al polvo volverás, como dice la Escritura. Entonces es un estado, ni uno ni lo otro, ni un ángel, ni un ser, ni un demonio, adicional a la pregunta, porque también hay personas que piensan esto. Como un espíritu, en este caso los demonios, que son un ser espiritual, y como el pastor hablaba, que como que aparece ese ser de negro, como la calavera que nosotros desde niños hemos podido ir creciendo y ver en comiquitas o en películas, que viene la muerte por aquella persona, que viene con su arma, listo a llevarse a esa persona. Entonces muchos crecen creyendo esto de que va a aparecer así, y crecen con ese temor de que si se me aparece, o qué va a pasar si lo llego a ver, qué pasa conmigo. Entonces hay muchos conceptos de las personas, Pastor John. Eso es lo que en cierta manera nos han hecho creer, ¿no? Quizás en algún momento cuando no teníamos al Señor, eso es lo que nos hicieron creer, que era como la forma de una calavera con una espada o un cuchillo en su mano. Y por muchos años incluso hay personas que todavía creen sobre esas cosas. Incluso hasta algunos dicen, no, es que la Biblia dice que el ángel de la muerte. No, realmente lo que nos habla aquí la palabra del Señor en el libro de Éxodo es cuando por causa de la desobediencia, porque Dios da una orden, y por causa de la desobediencia es que el mismo Dios envía su ángel, y es donde hay aquella mortandad, todas aquellas personas que mueren por causa de la desobediencia, o sea, por causa del pecado. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? El mismo Señor Jesucristo habla y dice que la muerte es un sueño, es la separación entre el alma, el espíritu y este cuerpo físico que hoy tenemos. Como dice la palabra del Señor, como nombraba también nuestro pastor Josué, fuimos formados del polvo de la tierra. Así que cuando llega el momento de esa separación entre el espíritu, el alma y que sale de este cuerpo, el cuerpo vuelve una vez más a la tierra, vuelve al polvo. El espíritu vuelve a Dios porque Dios fue el que dio ese espíritu. Pero el alma, ¿qué hay del alma, no? ¿Dónde queda esa alma y para dónde va esa alma? ¿Verdad que hay muchas preguntas? Incluso hay personas, Cindy, Marco, que le temen a la muerte, ¿no? Sí, que temen a la muerte, incluso cuando se habla de la muerte, ellos les da miedo, les da temor. Entonces, qué bueno poder compartir sobre estos temas para que muchas personas, saquen y quiten todos esos temores y miedos de su mente y de su corazón. Así es, porque el interrogante es, si yo voy a este lado, como ya estoy atemorizada, he crecido con esto, entonces, si voy a tal lado, de pronto, ¿será que me pase algo? ¿Será que voy a morir? Como que tienen una persecución encima. Y bueno, también al experimentar, muchas personas que naturalmente luchan cuando se ven frente a la muerte quizás de una persona, un ser querido,
entonces que es demasiado doloroso para ellos, porque ha sido una persona que quiso, que amó y tienen que enfrentar esto. Entonces ahí viene lo que es la soledad, sentimientos pues de pérdida, y tienden a dominar a esa persona a que pues sienta temor, ¿no? Sí, es que normalmente cuando una persona no conoce a Cristo, uno de los mayores temores es el miedo a morir. Y nos atrevemos a decir que su mismo temor es por no saber qué va a pasar después de ella, ¿no? Bueno, y yo digo una cosa, Marcos. Mirándolo a la luz de la palabra, cuando uno le da miedo a la muerte, o las personas que tienen miedo a la muerte, ¿es por qué? Porque su conciencia en cierta manera los acusa, porque ellos saben por dentro de que si se mueren, y más aún teniendo conocimiento en la palabra, que si mueren, pues por causa de su pecado, de su maldad, lo que están haciendo, pues se van a morir y se van a perder, se van a ir a ese lugar de condenación. Pero los que realmente tenemos conocimiento en la palabra y nos hemos guardado para Dios y hemos vivido una vida santa delante del Señor, pues en realidad no debe haber miedo, no debe haber temor hacia la muerte, porque como lo hemos estudiado en la palabra del Señor, es irnos con el Señor. Al morir con Cristo, como dijo el apóstol Pablo, dijo: para mí el morir con Cristo es ganancia. El estar en la tierra, bueno, es una bendición, pero el morir con Cristo es una bendición. Así que el morir teniendo a Cristo en el corazón es una bendición. Sí, es ganancia. Bueno, Pastor Josué, hemos hablado acá de que muchos le temen a la muerte, que sin saber a qué lugar, o si van a diferentes lugares, en realidad hay un cielo o hay un infierno, pero ¿por qué las personas les atemoriza tanto el hecho de morir, o que les hablen de la muerte? En realidad esto es un asunto bastante común y como decía el pastor, ¿no? Pasa también en personas que son creyentes y sobre todo saben correctamente cómo está su situación, saben que no están preparados para ese viaje. Pero en realidad, cuando vamos a fondo a hablar sobre la muerte, la Biblia habla de la muerte, hay tres formas o tres muertes. La primera que hablamos, que estamos mencionando ahora, donde el cuerpo y el alma se separan, la muerte física. Y la segunda es la separación del alma de Dios. Entonces, esta es la segunda muerte, que se conoce como una muerte espiritual. La tercera es la muerte eterna, una separación eterna, eternamente del Señor. En realidad, esta muerte tercera es como un juicio eterno. Entonces, las personas normalmente tienden a tener temor por esa pérdida, ese vacío que deja, ese dolor, ese sentimiento, ¿no?, que se crea al perder un ser querido. De manera general, inclusive entre cristianos, no negamos el vacío, el dolor que deja, pero por encima de todo hay una esperanza en un cristiano. Por eso la palabra claramente habla de que nosotros como creyentes tenemos una esperanza, porque Jesús nos dio esa esperanza clara de que nuestro momento final, como dice, para mí, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hay otros tipos de temores con respecto a la muerte, como por ejemplo la tanatofobia, donde la gente pierde inclusive a veces el sentido de vida por estar obsesionado con pensar en la muerte. Hay personas que esto le lleva pues a depresiones y situaciones de salud bastante delicadas, ¿verdad? Pero en cuanto al cristiano, también ocurre ese temor, pero básicamente es cuando esa persona no está alineado con lo que Dios quiere o lo que Dios le está pidiendo, y saben de que no están preparados para enfrentarse a ese momento. Entonces, cuando un creyente, en cambio, está fiel con el Señor, realmente se siente esa paz, se siente esa esperanza. Pero obviamente nadie quiere morir. Recuerdo que en una convención un pastor dijo: ¿cuántos quieren irse con Cristo o quieren tener vida eterna con Dios? Y todos dijeron amén, y respondieron afirmativamente. Pero luego les hizo otra pregunta: ¿cuántos quieren morirse ahora? Y hubo un silencio muy grande, porque en realidad nadie quiere morirse inmediatamente. Queremos estar con Jesús, y obviamente para estar con Jesús necesitamos morir o que el Señor Jesús venga antes.
pero lo que queremos es vivir la vida con Cristo. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis. Para mí el vivir es Cristo. Entonces vivir al lado de Cristo, y cuando llegue ese momento, pues tener esa ganancia en el Señor, ya que pasamos a una mejor vida, a un estado donde se acaba todo por completo, cerca del Señor, ¿no? Una eternidad cerca del Señor. Bueno, eso quizás iremos desarrollando un poco a lo largo de este tema, pero ese temor es bastante común en los cristianos. Obviamente, como les mencionaba, hay un dolor, un vacío también que sentimos como las demás personas, porque perder un ser querido no es nada fácil, pero hay una esperanza clara. Hace 2 meses aproximadamente perdí a mi madre por este tema de la pandemia, y cuando yo perdí a mi madre sentí un dolor que nunca había sentido. Mi madre era cristiana, fiel, y es más, yo estoy predicando hoy gracias a las continuas oraciones de ella. Era una mujer de oración, clamaba, intercedía por mí durante muchas horas, clamaba por mi vida, y realmente toda su oración al final Dios fue cumpliéndolo en mi vida, todas las peticiones que él hacía al Señor. Pero cuando ella murió, yo sabía que estaba con el Señor, pero sin embargo estaba ese dolor del aprecio, del cariño, de perder a mi madre, un dolor único que nunca había sentido en mi vida. Yo recuerdo que recibí la noticia en mi habitación. Ya previamente, cuando estaba ella enferma, pues me preocupé bastante. Estábamos coordinando para poder ayudarle todo lo que fuera posible para que ella pueda superar, ¿no? el coronavirus. Entonces, cuando yo recibí la noticia, sentí un dolor en el corazón que nunca había sentido. Yo recuerdo que me senté en un rincón de la habitación y lloré, y le dije: Señor, dame de tu paz en este momento, lléname de tu presencia. Y cuando estaba yo llorando y con ese dolor que nunca había sentido, algo invadió muy grande mi corazón, una paz que venía del cielo, una paz única que llenó mi corazón y me reconfortó, me consoló. Y esa esperanza que la Biblia dice llenó plenamente mi corazón. Yo sabía que ella estaba con el Señor por lo fiel que era ella, pero sin embargo ese dolor lo vamos a sentir. Pero asimismo Dios es el que nos va a dar ese consuelo y esa fortaleza. Así es, porque Dios es tan hermoso que nos comprende en nuestros dolores, en nuestras angustias, en nuestras dificultades. Y bueno, qué bonito testimonio que nos cuenta nuestro pastor Josué, porque quizás hay muchas personas que nos estén viendo o que nos verán más adelante que han perdido un ser querido, un familiar, una persona muy cercana, y es un dolor, como dice usted, que nunca había experimentado en este caso, y que ahora pues puede hablar con autoridad a aquellas personas que estén pasando por esto, e invitarles a que el que pueda dar el consuelo, porque hemos hablado con personas que dicen: no, perdí a mi hija hace tantos meses, no he podido superar este dolor, todos los días lloro, me siento así, y cada vez que habla de eso se compunge, llora, porque necesitan esa paz. Y es que también hay algo, pastor, que hemos podido observar cuando hay personas que no superan así, o pasa el tiempo, inclusive pasan años, y no pueden superar el duelo por la pérdida ya sea de su madre. En muchas ocasiones uno se pone a observar, y en el caso, por ejemplo, de los hijos, a veces es por causa de que no fueron buenos hijos. A veces ha sido por causa de que mientras estuvo en vida su madre no la honraron como debían honrarla. Entonces sienten ese dolor de que pudieron haber hecho más por su madre y no lo hicieron. Entonces sienten como en cierta manera ese remordimiento y no se pueden perdonar a ellos mismos. Y por esa razón es que no puede venir esa paz, porque hasta que ellos no se perdonen a sí mismos y reciban el perdón, no van a poder estar tranquilos. Sí, su conciencia como tal es la que los acusa, ¿no? Mire que hoy aquí en nuestra ciudad se celebra por lo general el fin del mes, el último domingo del mes de mayo, se celebra aquí en nuestra ciudad el Día de la Madre, ¿cierto? Pero resulta que uno ve que dicen: vamos a celebrar el Día de la Madre, pero resulta que a la madre no la honran como tal, no le dan los detalles como tal, sino que más bien dicen: vamos a celebrar el Día de la Madre,
pero ese día la madre quizás dicen vámonos para el río y llevan a la mamá y a la mamita es a la que ponen a hacer el sancocho en el río. No. Entonces vamos a celebrar el Día de la Madre. Vamos a celebrar el Día de la Madre y aquí en la casa y a la mamita es a la que ponen a hacer la comida y todo. Yo digo algo, uno debe honrar a nuestros padres, a nuestra mamá en este caso, a nuestro papá, amar a nuestros hijos y tenerlos y honrarlos y apreciarlos y valorarlos porque va a llegar un momento donde no los vamos a tener. Va a llegar un momento donde se van a ir. Tarde o temprano va a llegar ese momento. Entonces tenemos que aprender a valorar esas personas que tenemos a nuestro lado. Porque dice por ahí un proverbio de la calle que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo ha perdido. Marcos decía, hay personas, hay hijos que han perdido a sus padres, han perdido a su mamá en este caso, y hoy, después de muchos años, todavía no han superado esa pérdida y todavía sienten ese dolor. ¿Por qué? Porque quizás fueron malos hijos, quizás fueron hijos rebeldes, quizás cuando esa madre les hablaba, les decía algo, ellos les respondían, no le hacían caso. Entonces ahí quedó esa conciencia. Yo hoy quisiera tener a mi madre viva, hoy quisiera tenerla para abrazarla, para darle un detalle, para darle lo mejor. Hoy que usted la tiene con vida, hoy que la tenemos con vida, vamos a honrarla, vamos a amarla. Porque ya le dije, como dice la palabra del Señor, ahí en el libro de los Salmos, donde dice que el tiempo estipulado de Dios para el hombre en esta tierra, 70 años, los más fuertes, dice la palabra, 80 años. Así que el que tiene por ahí 60, 70, ya ahí está diciendo, oye, ya casi me llega la hora. Alabado sea el nombre del Señor. Así que lo más importante es, como ya dije hace un momento atrás, lo más importante es morir, pero morir con Cristo en el corazón. Y esto es para todos, quizás sí, es una pérdida que se nos vaya un ser querido. Mire que se nos han ido varias personas que amamos, que apreciamos, personas de inspiración, pero tenemos esa esperanza, esa confianza en Dios, que va a llegar el momento donde vamos a estar allá para compartir con el Señor, porque aquellos que murieron, que se fueron por causa de, como decía nuestro pastor Josué hace un momento, que partieron por causa de esta enfermedad, de este virus que está azotando el mundo entero, pues llegó el momento de Dios para esas vidas. Ya llegará el momento de Dios también para nosotros, pero queda ese vacío en nosotros, ¿no? Queda ese vacío porque igual no vamos a volver a ver a esa persona. Acá en la tierra. Y aquí en la tierra por ahora, ¿no? Por ahora no la vamos a volver a ver más. Entonces ese es como como ese sinsabor que nos queda, ¿no? Como humanos, pastor. Sí, humanamente lógico. a uno le va a doler y no quiere perder la persona que está a su lado. Entonces ahí es donde uno dice, yo tenía el tiempo para haber estado con ella más, para haber estado con mi mamá, con mi papá. Hace unos días atrás hablaba con un hermano mientras estaba ahí compartiéndome y llevándome algunos medicamentos cuando estaba un poco delicado de salud. Y hablábamos acerca de ese tema y decía, mire, cuando mi papá falleció, yo estuve ahí con él, yo lo asistí, pero realmente él hablándome solamente se le veía como sus ojos se llenaban de lágrimas, porque incluso ya hace unos años, creo que hace un año ya que partió, y él decía, yo hubiese querido compartir más con él, ¿cierto? Es donde uno empieza a valorar muchas cosas. Y yo tenía el tiempo, tenía el espacio, tenía el dinero, tenía todo para estar ahí, pero a veces uno como que, no, ahí tengo a mi mamá, en cualquier momento voy y la visito. Pero cuando ya uno no tiene esos seres queridos es donde uno, yo hubiese querido querer tenerla ahorita para poder compartir con ella. Entonces queda ese vacío y ese como... Así es. Sin sabor, y esto es como para reflexionar, ¿no? Para tomar conciencia de valorar esas personas que están alrededor nuestro, como nuestros seres queridos o como esos amigos, porque a veces estamos tan ocupadas en muchos quehaceres, en muchas cosas, y no dedicamos tiempo a nuestra familia, y por eso vienen esos sinsabores, o Amén. viene como la culpabilidad de muchos hijos o de personas entre familia que allá están en el cajón y se están dando golpes de pecho, ¿por qué? ¿Por qué? Y no le pedí perdón si quizás estaban enojados o peleados.
Bueno, le hacemos la pregunta a todas las personas que nos están viendo en esta tarde. ¿Le teme usted la muerte? ¿O qué cree que hay más allá de la muerte? Pueden comentar ahí en la transmisión y queremos saludar de una manera especial a los que se han conectado. Les invitamos a que compartan, al pastor Benjamín Engono desde Vicuña, África, que nos deja su saludo. Dios le bendiga más, a él, a su esposa, al pastor Marcelo Quintana desde Chile también, que nos ha dejado su saludo. Dios le bendiga más, a su esposa Jenny y a su hija Eunice, a sus otras hijas, que Dios les bendiga más, y a toda la iglesia de San Bernardo. Y queremos pues seguir continuando con el tema, ¿qué hay más allá de la muerte? Puede usted comentar aquellas preguntas, y pues muchas personas a veces dicen, pues que vida hay una sola, Marco. Yo tengo que disfrutarla, tengo que vivirla, yo creo que puedo hacer de todos los deleites de este mundo, vicios, pecar, que pues yo creo que ahí todo va a terminar, no pasa absolutamente nada. Las personas dicen esto, pero también hay muchas personas que creen que no existe como algo probatorio de que haya algo más o haya de pronto vida después de la muerte, que no se puede quizás demostrar científicamente, que esto es un enigma sin solución, que solo nos daremos cuenta cuando ya estemos atravesando ese umbral de la muerte, o cuando ya nos toque, es que nos daremos cuenta o sabremos. Así es, pero entonces podemos encontrar una cantidad de testimonio de personas en las que su actividad cerebral, sus signos vitales cesaron absolutamente ya por un largo periodo de tiempo, y clínicamente han dicho ya esta persona está muerta, pero por cosas de la voluntad de Dios les ha permitido volver nuevamente, ser reanimados, volver a la vida. Estas personas han manifestado que han experimentado distintas cosas en ese periodo de tiempo, cosas que ahorita vamos a presentar un testimonio en nuestra obra que sucedió. Entonces queremos preguntarle a nuestro pastor Josué, muchos creen que se mueren y ya acabó todo. ¿Es esto cierto o qué hay de esto? Claro, en realidad, pues, esto es una idea prácticamente casi filosófica, ¿no? Porque es darle como riendas sueltas, como no existe más allá de esta vida algo, entonces por lo tanto que tengo una licencia para hacer lo que quiere, un poco con la corriente hedonista, ¿no? Haz lo que quieras sin ofender a otros. Entonces, la Biblia dice, está en Hebreos 9:27, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y obviamente mencionabas algunos de estos testimonios de personas, hermano Marco, que regresaron a la vida y contaron ciertas experiencias. Y dentro de esas experiencias también tenemos que decir que no solamente gente que es cristiana, sino gente que no cree en Dios, gente que tiene sus propias ideas. Y lo curioso de esto es que todos tienen sensaciones similares, experiencias similares. Entonces, esto no es un asunto de que yo creo o no crea en algo, sino que después de la muerte hay algo más. La Biblia nos muestra de que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza. Nosotros pues no tenemos, esa idea clara. Realmente seríamos como personas sin propósito en este mundo. Y realmente antiguos filósofos llegaron a esa idea y por eso consideraron al hombre un animal pues con pensamiento superior a los otros animales. Y por lo tanto, al pensar con esa idea, entonces quieren dar desenfreno pues a todo tipo de deseo que pueda nacer en su corazón. Pero cuando hablamos de la muerte, de manera general, todos vamos a morir, todos, ricos, pobres, de cualquier situación, posición social, todos vamos a morir. Como comentaba también el pastor John, la Biblia dice entre 70 a 80 años los más robustos, y vemos también la situación de vida en diferentes países, ¿verdad? Varía. Y ya sabemos que cuando una persona está en una edad de 70 a 80 años, están vislumbrando un poco la muerte más cercana, aunque obviamente la muerte no está buscando personas mayores, sino de cualquier edad. Entonces, tenemos que estar preparados para ese momento. Cuando
La Biblia nos muestra en algunos versículos de la Escritura. ¿Por qué citamos la Biblia? Digo esto porque hay muchas personas que quizás no creen en la Biblia y pueden decir, no, bueno, esto es un escrito de hombres y ya está. Y si hablamos de Jesús, es el único que venció la muerte. Entonces, si Él venció la muerte, nos puede dar más claridad acerca de qué hay más allá de esta vida, qué hay más allá de esta muerte. Y vemos que Jesús nos muestra claramente de que no hay un fin, se acabó, toda la memoria se pierde del hombre y se acabó, la muerte es el final de todo. No, no, no. Más bien podemos decir que es el lugar donde vamos a rendir cuenta. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Este discípulo de Cristo, este apóstol, sabía que no iba a abandonar su cuerpo en un momento y para estar al lado de Jesucristo. Jesús mismo le había declarado, él veía muy próximo ese momento. Y no solamente el apóstol Pedro, inclusive el apóstol Pablo mismo, él afirmó de que él estaba pues llegando al final cuando él dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y sabía claramente de que eso no era la culminación de la vida. No somos como los animales, sino somos creados a imagen y semejanza de Dios. La Biblia nos habla que después de esta muerte, de esta vida, hay otra vida. Jesús lo declaró de una manera histórica. Amén. Hay algunas opiniones respecto a esto, pero la Biblia nos declara acerca de una historia del rico y Lázaro y nos habla, nos da una escena clara acerca de la vida después de la muerte. Se habla de estos dos personajes. Uno es llevado a un lugar llamado el seno de Abraham y el otro a un lugar de condenación y de sufrimiento. Y Jesús narra esta historia para que los que están allí puedan entender más claramente, aunque ya sabían ellos, como los fariseos, sabían esto, y los saduceos, que era otro grupo religioso, no estaban de acuerdo de esto, pero él plasmó con esta historia del rico y Lázaro la existencia de ese mundo, esa vida después de la muerte. Entonces, bíblicamente, a través de la palabra podemos ver que hay vida después de la muerte. Ahora, de manera general, extrabíblicamente hablando, tenemos muchos testimonios, como les decía al principio, personas que inclusive no comparten nuestra fe, que tuvieron experiencias muy similares, inclusive alguno que otro pudo volver a la vida y pudieron, pues, se acercaron al Señor debido a esta experiencia que tuvieron cuando estuvieron, pues, al borde de la muerte, muerto por algún periodo de tiempo. Estos testimonios yo creo que ayudan a las personas como a afirmar quizás la creencia que dicen tener en Dios, de que hay un ser supremo y de que hay algo más allá, porque hay vida. Así es, estos cosas que el Señor les permite experimentar a muchos cuando fallecen, ¿no? Sí. Y les permite volver a la vida. Hay muchas personas que han contado de que ya estaban a punto de irse por el son diferentes experiencias, sí, ¿no?, que tiene cada una de las personas. Bueno, me río para aclarar aquí a los televidentes, porque no nos burlamos de la muerte, sino que aquí por nuestro retorno, nuestro máster nos dijo algo acerca de esa parte de la muerte, que pues nos da un poco, algo jocoso, que nos da un poco de risa, es por esa causa de la risa. Sí, pero bueno, pasó. ¿Han visto el túnel, no?
Exacto, Sí, por eso le decía que diferentes experiencias, unos ven un túnel oscuro y que van a una velocidad y que sienten llantos, lamentos. Otros han tenido experiencias de que dicen, no, yo no fui por a ese túnel oscuro ni nada, sino que yo llegué fue como a un lugar y empecé a mirar cosas bonitas, o sea, son experiencias y son diferentes. Pero qué bueno que, como decía Cindy hace un momento, que a esas personas, a la mayoría podríamos decir, ha sido de bendición esa experiencia porque eso los ha llevado a afirmar sus vidas en el Señor. Se han convertido al Señor Jesucristo. Y quizás aquellos que, incluso he hablado con personas que me han dicho, mire, yo le he dicho a Dios que me dé una experiencia. Yo quiero una experiencia con Dios, no sé, me dijo uno en una ocasión, quiero hasta una experiencia con la muerte. Entonces, son personas que atrevidas, ¿no? Esa es la palabra, son personas atrevidas. Escuché el testimonio de un hombre en una ocasión donde él decía, realmente yo quiero una experiencia con Dios porque yo quiero hablar de la grandeza y del poder de Dios. A mí no me ha pasado nada absolutamente para yo poderle contar a otro de lo que Dios ha hecho conmigo. Entonces mire que Dios le dio una experiencia. El hombre como tal no tenía ninguna enfermedad, él era sano. Resulta que le dio leucemia. Le dio leucemia de un momento a otro, enfermo. Lo llevaron, le hacían creo que le sacaban sangre y volvían, transfusión de sangre, creo que es que le hacen. Sí, porque eso es cáncer en la sangre. Y entonces, haciéndole todas estas cosas, se le cayó el pelo, se enflacó, quimios también le hacen. Y resulta que estuvo varios meses en un hospital internado y ya casi a punto de morirse. Pero Dios tuvo misericordia, lo levantó de allá, de ese lugar. Con el tiempo me lo vuelvo a encontrar porque él mismo es el que me cuenta la historia de lo que le pasó y me dijo, ahora sí tengo una experiencia para contar. Dios mío. Ahora sí puedo contar. Él la quería y la tuvo, pero casi el punto de bueno, irse ahorita a ese mundo. Vamos a ir a otra parte musical, Señor. pero después de que regresemos de comerciales vamos a mostrar un testimonio también, como les comentaba, es de aquí mismo nuestra obra, el Movimiento Misionero Mundial. Así que, hermana Sara, Dios le bendiga, queremos dejarla con una parte más musical. Amén. Gloria a Dios. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú.
grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viviste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios y que solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios y que solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios y que solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Gracias, Jesús. Una luz de esperanza. Usted está viendo A mí de un vaso lleno, lleno de leche colanta,
de los campos y sábanas de fincas colombianas. No me den leche extranjera, para mí no es la primera. Por eso yo siempre quiero lo de mi tierra lechera. Ay, qué orgulloso me siento de tomar leche Colanta. Centro Alarmas Electrónicas GR. Ven ya a Centro Alarmas. Avenida Segunda, 634, en el centro de Cúcuta. O llámanos al 583-2567, 583-2059, celular 315-793-3516. Centro Alarmas Electrónicas GR. Usted está viendo Una luz de esperanza. Estamos de vuelta aquí en su programa Una luz de esperanza con nuestro tema ¿qué hay después de la muerte? Entonces muchos nos hacemos esta pregunta, ya hemos hablado, nuestro pastor nos cuenta y a través de la luz de la palabra que hay vida después de la muerte, así que no podemos hacer lo que queramos, quizás vivir una vida desordenada sin tener en cuenta a Dios porque estaremos frente a Él algún día donde estaremos en un juicio. Así es. Bueno, quiero aprovechar este momento para dar saludos. Quiero saludar a nuestro pastor y amigo Joel Clemente Vergara, es el hijo de nuestro pastor Rómulo Vergara. Él dice, bueno, Dios les bendiga a toda la audiencia. Y dice, no fuimos diseñados para morir, por eso no aceptamos la muerte de un ser querido, por eso Dios envió a su Hijo para darnos vida. Saludamos a Israel Chona, Carmen Cecilia Zambrano. Quiero saludar también a nuestro pastor Edinson Galvis, quien es el cuñado de nuestra hermana Sara. Él nos saluda allí desde Salamanca, España, un saludo muy especial para él. También saludamos a nuestro pastor Marcelo Quintana, quien deja sus saludos para nuestro pastor Josué, para su esposa Sara. También su hija Eunice Quintana está ahí conectadita, ha dejado sus saludos. También saludos especiales para el pastor Josué y para su esposa. Y a todos los que están ahí en sintonía, queremos darle un saludo muy especial. Walker, Sanguino Mari Sanguino, la hermana Yuri Gil, Tatiana Gómez, a todos los que están a través de la página de Movimiento Misionero Mundial San Luis, Dios les bendiga. No veo por acá más saluditos. Bueno, en la página, tú leíste los de la página. La hermana Ceni Claros dice, Dios le bendiga desde la iglesia de Martos, España, que es la iglesia donde pastorea nuestro pastor Josué y la hermana Sara. Bueno, para continuar con esa parte del tema, quiero ir a una sección que hemos hecho en estos últimos programas, y es la parte de testimonios, y en este caso traemos un testimonio que tiene que ver con este tema de esta tarde, de qué hay después de la muerte. Así que vamos con esa parte de testimonios. Para mí, no ha habido una mujer como mi mamá. No había una mujer como mi mamá. Esa mujer y yo tuvimos una comunión bien íntima. O sea que todos decían que yo era el hijo consentido de ella. Pero el día que ella falleció, yo no estaba en la casa. Yo vine de Panamá porque el Señor me habló y me dice, ve que su mamá muere. Y yo fui y llegué a la casa y encontré a mi papá cabizbajo y le dije, ¿qué sucedió? Me dice, la anciana se fue. Le dije, eso no puede ser. No puede ser. Porque ella se fue sin Cristo. Y yo dije,
Y yo me fui a donde estaba ella con mi papá en el cuarto y le dije, saque a todos los llorones de aquí y déjeme con ella y usted se queda. Y yo me arrodillé al pie de la cama y le dije, Dios, no te vengo a reclamar nada, pero sí te vengo a pedir, si está en tu voluntad, devuélveme a mi madre. Ella fue la que me cuidó en los días de casi muerta. Y usted vio que después de eso, esa mujer solo estaba conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Desde pequeño, ella me cuidó. Desde pequeño, ella veló por mí. Alabado sea el nombre del Señor. Le dije, y hoy soy lo que soy por ti y por ella. Le dije, si puedes, si quieres, me la puedes devolver. 5 minutos después abrió los ojos y ya le habían quitado el oxígeno y todo. Y abrió los ojos y me dice, mi sacerdote. Le dije, ¿de dónde viene, anciana? Me dice, de un túnel maloliente. Oía gente gritar y entre más caminaba para adentro, más gritaban, más duro, dice. Y ya sin llegar donde estaba la gente, ya yo estaba gritando. Cuando oí una voz que me dijo, devuélvete porque te han reclamado. Y ella volvió, aceptó a Cristo como su Salvador y cantamos un himno juntos. Y me dice, mira, yo te voy a decir algo. Tengo 4 días de licencia que el Señor me dio, 4 días de licencia más. Dentro de 4 días me voy. Y al 4.º día murió. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, vemos ese testimonio contado por nuestro pastor Manuel Zúñiga. Exactamente el 2 de mayo nos lo contó aquí en vivo en este programa Una Luz de Esperanza, que nos estuvo acompañando. Nos contó esa experiencia que Dios le da tanto para él y a su madre, porque bueno, Dios mismo le dice a él que se devuelva para Costa Rica porque su madre había fallecido. Dios mismo le habla y le dice que se devuelva porque su madre había muerto. Y entonces él le pide al Señor en su misericordia que si está en su voluntad, que le devuelva a su madre porque había fallecido sin Cristo. Y él, en otra parte del testimonio, cuando él cuenta, él dice que él algo que le decía al Señor era, Señor, ¿cuántas personas no han venido a Cristo por causa de la predicación? ¿A cuántas personas no he llevado a Cristo por causa de la palabra que hemos predicado? Y mi mamá se va a ir sin ti, se va a perder. Dame esa oportunidad de que ella se convierta. Y vemos la experiencia que Dios le da, ¿no? Tremendo, Amén. tremendo, porque, y creo que el pastor ha contado otro testimonio, pero es de otro familiar, que en el mismo velorio, o sea, como No, estaba... ese es el pastor Luis Elmer Ortiz. Dice. Sí, fue el hermano. pastor Luis Elmer Ortiz. Ortiz. El hermano. Sí, ya me recordé, que en el mismo velorio era, ¿quién? El hermano. El Su hermano. hermano. En el mismo velorio, el muerto. Y el difunto se terminó tomando el café que habían chocolate y preparado todo, para con él. todos los que estaban ahí, pues supuestamente pues en ese dolor acompañando a nuestro pastor, y resulta que Dios resucita a su hermano. Y bueno, son muchos testimonios también en el Ecuador, allí en donde nuestro pastor Eugenio Macías, una mujer, una hermana de la iglesia, ella tuvo una experiencia con Dios y dice que tuvo un accidente con su esposo en la moto y ella, o sea, fue grave. La ambulancia la llevaban y ella dice que empezó, en el momento que la metieron en la ambulancia, empezó su experiencia y ella cuenta todo lo que ve y todo lo que Dios le dice, como para que ella traiga esa enseñanza a la iglesia y dé unas palabras de reflexión y de concientización. Así es, Pastor Josué, ¿qué piensa de ese testimonio contado por nuestro pastor Manuel Zúñiga? Amén. Ahí precisamente vemos cómo Dios, que en su infinita misericordia no obra allí y permite que a nosotros, al oír ese tipo de testimonios, pues nos aumenten la fe. Y así hay experiencias. Creo yo que estas historias grandes nos fortalecen nuestra fe y nos animan a servir al Señor.
Y justamente ahora que comentaba el pastor este testimonio, me ocurrió algo a principios del ministerio en la iglesia que pastoreaba. En el caso que me sucedió a mí, en realidad no hubo una muerte, sino una muerte en el sentido de gravedad, que alguien se puso, que estaba en el hospital o se enfermó. El caso es que estuvimos orando al Señor, estuvimos en un ayuno, estábamos buscando de Dios y de repente una joven, llega un momento que estábamos orando, la joven cae al suelo, estaba su padre por allí, también con nosotros orando y claro, como si fuera un desmayo, ¿no? Pero esta joven no tenía ningún problema, ninguna enfermedad, cae al suelo y como si se desmayara y claro, en ese momento yo dije, ¿qué es lo que sucedió? Eh, la vi, primero lo vimos allí y como pasaba el tiempo y no se movía, ya empecé a asustarme yo. Y el padre, pues que estaba ahí al lado, me miraba con una cara diciendo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué hacemos? Pues yo no sabía tampoco. Me asusté también, empecé un poco a sacudirle, a su padre también, a moverle. Y recuerdo que cuando yo toqué la mano de ella estaba completamente helada, fría, fría, fría. Y en ese momento, pues yo me asusté por completo y porque nunca me había sucedido. No te esperas que eso ocurra en una oración, en un ayuno. Así que en ese momento, cuando estaba preocupado, Dios me habló al corazón y me dijo, está conmigo, está conmigo. Entonces le transmití este mensaje a los hermanos, nos pusimos a orar alrededor de ella y ella pues inmóvil, por un lado, pues tenía mi fe, mi convicción en la palabra que me dio el Señor, pero por otro lado estaba pensando, ¿qué sucede si no se levanta? Tenemos que llamar a un médico o algo así. Pero nos pusimos a orar y así nos activó la fe y de repente, pasado un determinado tiempo, unos minutos más, ella recobra como el movimiento y al levantarse cuenta ella que estuvo en un lugar muy bonito, donde había muchas flores muy bonitas que le llevaron a ver un lugar precioso que ella nunca había visto. Es una experiencia, ¿verdad?, que nos llenó de bastante fe a nosotros, era algo que no esperábamos, pero estas historias, estos testimonios, estos momentos que vivimos nos ayudan a fortalecer más nuestra fe, aunque sabemos que creemos en la palabra de Dios, creemos en la Biblia y no nos, digamos, hace falta una experiencia extra, sino creemos en la palabra, como decía el pastor Ortiz, no me hace falta ver a mí a la Nueva Jerusalén para yo creer que existe la Nueva Jerusalén. La palabra nos habla de esta vida después de la muerte, pero sin lugar a dudas, cada testimonio de cada hermano, de cada pastor, nos fortalece en la fe y eso es una verdad grande porque de este modo pues nos afianza, nos afirma y nos da, digamos, un plus para nuestra fe, para poder hablar con mayor confianza y estas testimonios que han ocurrido en diferentes hermanos, diferentes personas que he oído, cómo Dios ha tenido un trato único y creo yo que Dios usa este medio también para poder hablar a muchas personas que tienen quizás esa pregunta o esa duda, o muchos que preguntan, pero si nadie ha vuelto de la muerte, nadie ha regresado de la muerte para decirme que eso existe, que existe un lugar maravilloso o que existe un lugar de sufrimiento. Entonces, estos testimonios pues sirven para hablarle también a estas personas y Dios por su infinita misericordia permite que esto ocurra para que se salven muchas personas y conozcan la verdad de la vida después de la muerte. Porque la vida que nos gusta y nos gusta vivirla tiene que terminar con la muerte. Entonces, para resolver el interrogante de por qué la muerte vino al mundo. Amén, hermana. Yo creo que hay algo que mencionaba un pastor. Leía en los comentarios que decía que no hemos sido diseñados para morir. Esto no era el plan original de Dios.
Dios no quiso la muerte del hombre. Y la primera mención que se hace de la muerte se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 3. Allí en ese pasaje dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Esa primera mención de la muerte, luego vemos más de 1000 veces en el Antiguo Testamento y más de 100 veces en el Nuevo Testamento la palabra muerte, pero esa primera mención nos lleva claramente a ver de que el plan original de Dios no es la muerte, pero sí, la muerte entraría a través de la desobediencia, cuando el hombre hace uso del libre albedrío que él tenía, que Dios le dio. Todos tenemos ese libre albedrío. El apóstol Pablo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. A consecuencia del pecado vino la muerte al mundo, entró la muerte al mundo. Y también el apóstol Pablo aclara más sobre esto en Romanos 5:12, cuando dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, o sea, por el pecado, a causa del pecado, a causa de la desobediencia, entró la muerte. Y por lo tanto, el hombre en el ejercicio de su libre albedrío decide desobedecer a Dios y cae en una muerte, permite que la muerte entre a la humanidad y empieza, pues, digamos, el periplo de los hombres. Pero no es el plan original de Dios. Las consecuencias del pecado fueron varias y una de ellas, pues, es la muerte. Digo varias porque si leemos el texto allí en Génesis, vamos a ver que hay consecuencias adicional a la muerte. Pero la muerte es, digamos, la consecuencia directa, principal de la desobediencia del hombre en el huerto de Edén. Entonces, Amén. imagínense, nosotros hubiéramos querido estar allí, ¿no, pastor John? En el huerto del Edén y no morir, como decir, ser inmortales, aquí Bueno, en la tierra, ¿no? Ese fue el plan de Dios para con el hombre, ¿no? Que no muriera, que fuera eterno, pero resulta que la muerte es el resultado de la desobediencia y el pecado. Entonces, por eso es que ha venido la muerte. Incluso las enfermedades y todo lo que vemos es por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Como dice la palabra del Señor, ahí en el libro de Génesis, cuando Dios les habla, cuando Dios les da la orden de lo que ellos no tenían que hacer. Dios les dijo: ustedes pueden hacer esto, pero esto que le voy a nombrar, que les voy a aquí como a subrayar, esto no lo van a tocar, no van a comer de este fruto. Pero ¿qué pasó? El hombre quiso ir y conocer y comió, desobedeció, y es ahí donde vino el pecado, donde vino la muerte y donde vinieron muchas otras cosas que incluso hoy todavía el ser humano y todos los seres humanos estamos pagando a causa de esa desobediencia. Así es, la muerte prácticamente es una maldición, no es una bendición, sino es una maldición porque fue la consecuencia del pecado. Junto con ella otra, ¿no? Exacto, entonces, y Pastor Josué, ¿a qué lugar nos vamos al morir? Amén. Bueno, esto es una pregunta que muchos se hacen, nos hacemos todos. Y de hecho, la Biblia responde a eso, responde a esto. Y yo creo que como cristianos podemos hablar claramente de este tema porque nuestro Salvador Jesús es el único que dejó la tumba vacía, es el único que venció a la muerte. Entonces, no hay otro líder en este mundo que haya hecho lo que Jesús hizo. Y eso nos da la garantía total y todas las credenciales de que Él era el Mesías, Él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Por lo tanto, Él mismo, Él nos habló acerca de dos destinos. La Biblia nos muestra que Jesús habló acerca del camino ancho y del camino angosto. Uno conducía a vida, el camino estrecho,
conducía a vida, y el camino ancho a muerte o a la muerte eterna, la separación de Dios de manera eterna. Como leía anteriormente el libro de Hebreos 9:27, el hombre está establecido que el hombre muera una vez, muera inmediatamente después de morir, vemos que está en ese destino, o pasar al lado de Jesús eternamente o lejos de él. Entonces, solamente hay una manera de poder saber realmente dónde estará nuestro destino, es conociendo la palabra, conociendo a Jesús. Jesús es, su palabra es verdad, Él es la verdad. Es más, Jesús es lo contrario a la muerte. Si leemos en Juan capítulo 1, versículo 4, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la vida, es él mismo inclusive dijo, yo soy el camino en San Juan 14:6, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. También lo menciona en el mismo San Juan 11, diciendo cuando un amigo suyo había muerto, Lázaro, le dice a una de sus hermanas, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces hay una esperanza clara. El hombre, si hay algo que tiene que arreglar las cuentas, es antes de la muerte, no después de la muerte. Uno tiene que acercarse a Dios, arrepentirse de sus pecados, ponerse a cuentas con Dios, hacer las paces con Dios antes de morir. Uno tiene esperanza y tiene oportunidad en el periodo de la vida, pero después de la muerte o es para vida, o es para vida eterna, o es para condenación eterna. No hay otra opción, solamente esas dos caminos, uno que lleva a vida y uno que lleva a muerte. Hay dos opciones para todos nuestros televidentes que están aquí acompañándonos en esta hora de la tarde. ¿Qué camino escoge? Porque resulta que hemos dicho, ¿no?, que está el alma, el cuerpo y el espíritu. Cuerpo a tierra, el espíritu vuelve a Dios, pero el alma, aquí es donde decidimos para dónde queremos que se vaya. Y dos lugares, dos caminos que nos llevan a dos lugares diferentes. Sí, señor. El camino que lleva a la vida, que nos va a llevar al cielo, o el camino de muerte que nos va a llevar a la condenación o al infierno. La pregunta sería, ¿dónde queremos pasar la eternidad, no? Sí, señor. ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Ahí nos muestra la palabra de esos dos caminos, el camino ancho, el camino angosto, y cada uno de ellos nos muestra su final, ¿no? Así es. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ¿a dónde quiero pasar mi eternidad? Yo quiero ir al cielo. ¿Con Dios o ese lugar de tormento? Eso lo dice la palabra, no es que nosotros como predicadores nos inventamos estas cosas, no, sino es que eso lo dice el Señor en su palabra. Mire que viendo la historia cuando el Señor Jesucristo tiene que morir por nosotros, allá crucificado en la cruz, dice que ahí estaban los dos ladrones. Y en algún momento nos hicieron creer que un ladrón era bueno y el otro era malo, sí, ¿cierto? Sí, pero señor, resulta que los dos ladrones eran malos, que si eran ladrones, eran malos. Pecadores, sí. Entonces, resulta que uno de ellos, estando en su condición, él sabía por qué estaba ahí, ¿cierto? Sí, y en cierta manera también sabía que el Señor era justo, que el Señor estaba ahí y lo que estaban haciendo era una injusticia con él. Entonces él le pide a Dios, le pide al Señor Jesucristo que tenga misericordia de él, y él se arrepiente, y mire que él le da una respuesta, ¿no? Cuando él le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, y mire que el relato que nos contaba el pastor Josué, de lo que nos habla también uno de los evangelios, donde nos habla del rico y Lázaro, ¿no? Sí. ¿Cierto? Ahí también está mostrándonos el Señor a través de su palabra esos dos lugares, y dice que se veían, mas no podía pasar el uno al otro lado, ¿cierto? No podía pasar de un lado al otro, porque había una cima que los separaba, había un lugar, como diríamos, como un abismo, donde no podía pasar el uno de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces,
Vuelvo otra vez y hago la pregunta, ¿dónde queremos pasar la eternidad? ¿Cierto? El que muere con Cristo, dice la palabra, va a un lugar de descanso, va a descansar, porque eso fue lo que le dijo el Señor a los discípulos. Evangelio según San Juan, el capítulo 11, el versículo 12. Mire lo que le dice el Señor. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, ¿cierto? ¿Cuántos días llevaba Lázaro muerto? 4 días de muerto. Y el Señor les dice, no, él no está muerto, él está durmiendo, él está descansando. O sea, ¿qué quiere decir aquí la palabra? Que cuando una persona muere en Cristo, está descansando. Pero no así el que muere sin Cristo en el corazón. Ese no se va a descansar. Quizás se le hagan una cantidad de ceremonias y de cultos y bueno, lo que se le quiera hacer. Si murió sin Cristo, esa persona no está descansando. Eso es lo que nos afirma la palabra del Señor. Dice la palabra que va a un lugar de tormento. ¿Por qué lo digo? Porque lo dice la palabra del Señor cuando el rico murió. Dice que el rico murió y fue a ese lugar, fue sepultado, pero su alma fue a ese lugar y dice que estaba atormentado en esa llama. Y pedía a Lázaro, pedía a Abraham, ¿cierto? Que una gotita de agua, porque estaba atormentado en esa llama. Y mire que Abraham, Lázaro, dice que estaba en el seno de Abraham, estaba tranquilo, estaba descansando. Señor. Entonces, ¿dónde queremos pasar la eternidad? Gran pregunta para que la reflexionemos en esta tarde todos los televidentes. Vamos a ir a un corte comerciales y queremos escuchar otro clip musical en voz de nuestra hermana Sara, así que la dejamos con todos nuestros televidentes. Dios te bendiga. Cristo es tan grande, no hay otro como Él. Es el Dios de lo imposible y Él todo lo puede hacer. Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él. Es el Dios de lo imposible y Él todo lo puede hacer. Yo soy tu Dios que te amo. ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti? Si en mis manos te llevo clavado, si mi sangre por ti he derramado, ¿cómo me voy a olvidar yo de ti? Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él. Es el Dios de lo imposible y Él todo lo puede hacer. Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él. Es el Dios de lo imposible y Él todo lo puede hacer. Yo soy tu Dios que te amo. ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti? Si en mis manos te llevo clavado, si mi sangre por ti he derramado, ¿cómo me voy a olvidar yo de ti? No te dejaré, te abandonaré, contigo estaré hasta el fin. No te dejaré, te abandonaré, contigo estaré hasta el fin. No te dejaré, te abandonaré, contigo estaré hasta el fin. Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él. Es el Dios de lo imposible y Él todo lo puede hacer. Jesucristo
Cristo es tan grande, no hay otro como Él, es el Dios de lo imposible y Él todo lo puede hacer. Yo soy tu Dios que te amo, ¿cómo me voy a olvidar yo de ti? Si en mis manos te llevo clavado, si mi sangre por ti he derramado, ¿cómo me voy a olvidar yo de ti? No te dejaré ni te abandonaré, contigo estaré hasta el fin. No te dejaré ni te abandonaré, contigo estaré hasta el fin. No te dejaré ni te abandonaré, contigo estaré hasta el fin. ¡Gloria a Dios! Una luz de esperanza. Usted está viendo A mí un vaso lleno, lleno de leche colanta, de los campos y sábanas de fincas colombianas. No me den leche extranjera, para mí no es la primera. Por eso yo siempre quiero lo de mi tierra lechera. Ay, qué orgulloso me siento de tomar leche colanta. Centro Alarmas Electrónicas GR. Ven ya a Centro Alarmas. Avenida Segunda, 634, en el centro de Cúcuta. O llámanos al 583-2567, 583-2059, celular 315-793-3516. Centro Alarmas Electrónicas GR. Usted está viendo Una luz de esperanza. Seguimos aquí con nuestro tema, ¿qué hay más allá de la muerte? Y qué hermosa canción que escuchamos, ¿no, Marco? Así es. No te dejaré, no te abandonaré a Jesucristo, nuestro Dios, sino que estaremos hasta el fin y que Dios nos ayude a perseverar hasta el último día de vida en esta tierra. Entonces, bueno, hemos hablado ya de los lugares a donde iremos, que hablamos de cielo e infierno, cuando partamos de esta tierra, que está establecido a través de la palabra de Dios, pero muchas personas creen que de pronto esa persona que ya partió de esta tierra puede volver. Quizás muchos que dicen que creen en Dios, pero tienden a ir a brujos, hechiceros, espiritistas, para poder hablar con esa persona o poder verla, o incluso dicen que se les ha aparecido. Entonces yo quiero que nuestro pastor Josué nos diga, ¿existe algún lugar intermedio que se puede salir después de ese lugar? ¿O cómo es? ¿Es cierto? ¿No es verdad? Amén. Pues ese lugar intermedio es bastante popular en la Iglesia Católica, principalmente. Hay otras, digamos, religiones que ven otras vías después de la muerte, pero aún en la Iglesia Católica se le atribuye en realidad al Papa Gregorio Magno como el inventor de ese lugar intermedio llamado purgatorio. Aunque la Iglesia oficialmente no lo aceptó hasta el siglo XIII, lo aceptó como una doctrina de la Iglesia Católica. Ahora,
También inclusive el propio Benedicto XVI prácticamente negó el purgatorio, sino dijo que no era un sitio físico, sino era como algo interior, un fuego interior que purifica el alma para la unión con Cristo. Bíblicamente no hay lugar intermedio. Jesús nunca lo mencionó. Es más, cuando vemos en la Escritura, Jesús habla más del infierno más que del cielo directamente. Entonces, vemos que Jesús vino con este propósito de traer esperanza, de evitar que el hombre vaya a la eternidad sin Cristo. Si hubiera existido ese lugar intermedio, Jesús lo hubiera hablado claramente, lo hubiera mencionado. Jesús en ningún momento mencionó ese lugar intermedio, más bien fue enfático y claro con esos dos lugares. El problema con el lugar intermedio es que muchas personas ponen su esperanza en ese lugar. Es más, viven una vida, digamos, como no merecerse el cielo, ¿no? Como dicen muchos, ¿no? Yo no soy tan malo, pero tan bueno tampoco. Soy intermedio. No me merezco el cielo, ni tampoco el infierno, sino ese lugar intermedio. Entonces, este lugar intermedio en realidad lleva a que mucha gente pase la eternidad sin Cristo, porque ponen toda su esperanza en ese lugar intermedio, que según lo establecido con respecto a ese lugar intermedio, es que esa persona, pues con ayuda de familiares, ya sea haciendo misas o haciendo algo, oraciones en su favor, esa persona entonces va como que emigrar del lugar, ¿verdad? Entonces van a pasar al cielo en este caso, y la mayoría pone sus esperanzas en ese lugar intermedio, en el purgatorio, en el lugar donde ellos purifican sus pecados para estar cerca de Cristo. Y como vuelvo a repetir, si hubiera existido ese lugar, Cristo lo hubiera mencionado claramente, pero sin embargo no lo hizo. Esto es, obviamente, a la luz de la palabra, una mentira. No existe un lugar intermedio. O pasas la eternidad con Cristo o lejos de Cristo, o vas al cielo o vas a la condenación eterna o el infierno, como habla la Escritura. No hay ese lugar intermedio. Por lo tanto, no pongas tu esperanza en lo que dice alguien, porque necesitamos un respaldo bíblico, algo que me hable claramente, en este caso la Biblia, que me pueda decir si realmente existe ese lugar intermedio. Jesús, ¿por qué no lo mencionó? Y lo triste es que muchos se pierdan porque ponen su esperanza en este lugar intermedio, y ese lugar no existe en la Biblia. Tener una esperanza viva, ¿no, Pastor John? Sí, amén. Entonces miremos esto, porque es algo que muchas personas están creyendo aún, y que dicen, no, voy a ir allá donde fulanito de tal para que baje. En este caso, bueno, los que han estado, no sé, es Marco, que ha experimentado ese tipo de cosas, como bajar un espíritu y hablar con él y verle. Bueno, aclaro algo, ¿no? Yo como tal no he experimentado eso de yo bajar un espíritu. No, obviamente cuando tú no conocías a Dios, que estuviste presente en algo así. En mis tiempos, cuando no era cristiano, asistía a muchas secciones de espiritismo, sí, en los que pude experimentar, tener enfrente lo que llaman materia medium, en que hoy no sabe, en lo que se le incorporaban demonios, y uno se daba cuenta de esa situación, y era bastante. Vamos a tener que hablar un tema bastante específicamente acerca de esa situación. Bueno, quiero darle las gracias porque ya nos está acabando el tiempo. Pastor John, no sé si quería complementar algo más con esto que estamos hablando, de que la gente dice que hay intermedios. Realmente hay personas que creen, hay personas que creen solamente a lo que le dicen una persona, un líder, pero realmente ellos no van a estudiar lo que es la palabra del Señor. Entonces sí, como decía nuestro pastor Josué, hay personas que ponen su esperanza en ese lugar, pero realmente la Biblia no nos habla acerca de ese lugar intermedio. Está el cielo, está el lugar de condenación, que es el infierno,
que es a los dos lugares donde vamos a, en este caso, nosotros, aceptar a Cristo, vivir para Dios, vamos a ir al cielo, vamos a estar con el Señor, y aquellos que van a morir sin Cristo, pues van a ir a ese lugar de condenación. Entonces, ¿qué pasa con la gente religiosa? Algunos creen y piensan que, bueno, murió, sí, era malo, era narcotraficante, era violador, era malo, era borracho, era adúltero, bueno, pero murió. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le hacen unas misas, no sé cuántas, porque yo realmente no fui religioso, creo que son como 9 misas que le hacen, y resulta que están ahí, le hacen esas misas y le hacen creer a las personas que ya lo sacaron de allá, del infierno o de ese lugar donde estaba, y se lo van a llevar para el cielo. La palabra de Dios nos muestra ahí en ese relato o en esa historia del rico y Lázaro, cuando nos dice que no, cayó al infierno, fue al lugar de tormento, de allá no lo saca absolutamente nadie, nadie lo va a poder sacar de allá. Entonces, Sinde decía algo importante, la oportunidad está aquí en vida, la oportunidad es aquí en vida, mientras estemos vivos es donde usted y yo vamos a tomar la decisión, dónde queremos pasar la eternidad. Entonces, es en vida, no es después de muerto, porque después de muerto ya no hay solución. Es estando con vida cuando usted y yo decidimos a dónde queremos pasar después de que partamos de esta tierra y vamos a esa mejor vida que es con Cristo, pero muchos van a llegar a ese lugar de tormento. Quizás han estado escuchando y haciéndoles creer por muchos años, viva como viva, haga lo que haga, igual usted se va a morir y se va a ir para el cielo, pero van a haber sorpresas, muchos van a aparecer en ese lugar de tormento. ¿Pero por qué si a mí me dijeron que yo iba para el cielo? Usted no hizo lo que decía la palabra, usted no vivió para Dios y por eso se fue a ese lugar de tormento. Pero qué bueno en esta tarde que puedo decirle en el nombre del Señor, a eso vino Jesucristo, a darnos vida. Dice la palabra en Juan 3:16, dice, porque de tal manera envió Dios al mundo, ¿a quién? A su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna en el Señor. Así es, y que no vino a condenar a nadie. Entonces, de Jesucristo quiere darnos la salvación de nuestras almas. Entonces, a todos nuestros oyentes que nos estuvieron acompañando en la tarde de hoy con este tema, hay algo más allá de la muerte. Entonces, para reflexionar, para concientizarnos, y recuerden, la Biblia dice, no todo el que me dice Señor es Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, agradecemos ya a nuestro querido pastor Josué, a su esposa, por acompañarnos en esta tarde en una luz de esperanza. Queremos verlo allí en la pantalla, nuestro máster, para ya darnos la despedida. Pastor Josué, muchísimas gracias por su participación en esta tarde. Amén, muchas gracias a ustedes por invitarnos a este programa Una Luz de Esperanza. Y Dios le bendiga grandemente, que sigan siendo ese canal de bendición y llegar a esta audiencia. Sé que hay muchas personas interesadas en esto, porque al final y al cabo esas preguntas existenciales van a permanecer en nuestra vida. Hay una sola esperanza, Jesús es nuestra esperanza. Y quisiera leer unos 2 versículos para finalizar, que está en 1 Corintios 15, 54 y 55, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús venció en la cruz. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él vino para salvarnos. Él vino para decirle, la muerte en realidad no es el fin ni la destrucción de tu vida, sino si estás con Cristo, la verdadera vida empieza después de la muerte. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia, y cuando vivimos de ese modo sabemos que la muerte para nosotros no es el fin, sino más bien una esperanza viva de estar para siempre con nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias por la invitación, ha sido una bendición poder conocerle, hermano Marco, hermana Cindy, pastor John. Dios les bendiga grandemente por habernos permitido estar en el programa de hoy. Amén. Amén. Gracias, pastor Josué, a su esposa, a mi hermana Sara. Dios le bendiga. Gracias por Dios también le bendiga.
Hermana dejarse Sara, usar por el Señor. También quiero despedirme de ustedes. Sí, señora, Ha claro. sido un placer poder estar con ustedes y felicitarles también por estos programas tan edificantes. Que Dios les siga dando la sabiduría y que Dios siga conduciendo estos programas de bendición. Un gran saludo de parte de esta zona del mundo de Andalucía, y quería señalar un poquito que parte de las canciones que entoné tienen un estilo flamenco que es un estilo que su origen es aquí en Andalucía, y como buena andaluza quería compartir con todos ustedes estas canciones con una letra preciosa, y espero que haya sido de bendición para ustedes. Amén. Muy hermosas, Dios muy les bendiga hermosas. grandemente. Amén, Amén, nos hermana. gustaron. Entonces ya nos despedimos de todos nuestros televidentes. Recuerden su programa Una Luz de Esperanza el próximo domingo 3 de la tarde, y queremos dejarlo con una última canción en voz de nuestra hermana Sara. Dios les bendiga más a todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Quiero superarme, Señor. Estoy cansado de ser el mismo de otros años. Quiero consagrarme más y más y sentirme transformado. Quiero superarme, Señor, y que todos los que me conocen puedan notarlo. Todo este tiempo que ha pasado no haya sido en vano. Quiero superarme, Señor. Sé que son muchas las metas que no he alcanzado, pero al igual que tu siervo Pablo, no me rindo. Prosigo al blanco, quiero avanzar. No quiero hacer lo que antes hacía. Quiero saber lo que ayer no sabía. Quiero entender tu palabra cada día y ponerla por obra. No quiero hacer lo que antes hacía. Quiero saber lo que ayer no sabía. Quiero entender tu palabra cada día y ponerla por obra. No quiero ser cisterna rota que no retiene nada, que cuando dejas caer en mí tu agua se derrama y no sirve para nada. Cisterna rota que no retiene nada, que cuando dejas caer en mí tu agua se derrama y no sirve para nada. Quiero superarme, Señor. Quiero tener la humildad que tú tenías para perdonar a los que me ofenden con gallardía. Quiero superarme, Señor. Quiero tener aún más amor del que tenía y no sentirme más molesto por los que me critican. Quiero superarme, Señor, parecerme más a ti cada día. Quiero de una vez por todas ya ser lleno de tu vida. Quiero mejorar, no quiero hacer lo que antes hacía. Quiero saber lo que ayer no sabía. Quiero entender tu palabra cada día y ponerla por obra. No quiero hacer lo que antes hacía. Quiero saber lo que ayer no sabía. Quiero entender tu palabra cada día y ponerla por obra. No quiero ser cisterna rota que no retiene nada, que cuando dejas caer en mí tu agua se derrama y no sirve para nada.
Que el Señor nos ayude cada día. Una luz de esperanza. Con alabanza, adoración, testimonios y enseñanzas. Una luz de esperanza.